particularmente, que cuando decimos, por ejemplo, en nuestras canciones, cantamos acerca de cambiaré mi tristeza y cambiaré mi enfermedad, y a veces pensamos que cambiar la enfermedad implica voy a tener sanidad, y la verdad es que a veces la sanidad no viene. Oramos a Dios, oramos, ayunamos, y la sanidad no viene. Esa es la gran verdad. Es decir, creer que cada vez que nosotros oramos Dios va a responder como yo quiero, no. La verdad es que Dios responde como Él quiere. Entonces, de pronto, el concepto de Jesucristo basta es el concepto clásico, básico, que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Cuando planteamos Jesucristo basta, creo que la gran mayoría de las dificultades que enfrentamos en nuestra vida se ven de una manera más pequeña. Cuando cantamos justamente por encima del sol, cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad, nuestra vida se ve diferente. Por eso quisiera justamente compartir algo con vosotros que me pegó muy fuerte hace unas semanas atrás. Yo no sé cuántos de vosotros conocían al pastor Daniel Peña de la iglesia La Casa del Alfarero de Fuengirola. ¿Lo conocían? Bueno, Daniel Peña, de 58 años, argentino también, y junto con él y otros pastores formamos parte de lo que estamos organizando como comunión de pastores de Fuengirola, Mijas y de toda esta zona. Y hace más o menos 2 meses atrás, 2 meses y medio por ahí, en una de estas reuniones, terminamos la reunión y como cierre de la reunión, planteamos las actividades que íbamos a tener en la reunión siguiente, y una de las cosas que yo le dije, Dani, hacemos esto, hacemos aquello, y la próxima reunión comparte tú la palabra para los pastores. ¿Sí? Siempre que nos reunimos hay una pequeña reflexión de uno de los pastores que no es siempre el mismo. Sí, ok, perfecto, muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Por qué cuento esto? Él estaba un día normal, como el que estamos viendo nosotros hoy, y empezó a tener un dolor aquí en la espalda y empezó a venírsele para aquí adelante y le dijo a la esposa, me voy a emergencias porque no me estoy sintiendo bien. El tema es que se cayó antes de llegar a emergencias, lo encuentran en la calle, tirado, llaman a la ambulancia y mientras lo iban llevando al hospital Puesta del Sol, se murió porque le dio un infarto fulminante. 58 años. 58 años. ¿Qué quiero decir con esto? En la reunión siguiente de pastores, él tenía que compartir la palabra y yo compartí la palabra. Y compartí parte de lo que quiero compartir con vosotros también. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a él me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, te puede pasar a ti, a cualquiera. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. ¿Por qué digo esto? A la semana siguiente que muere Daniel Peña, me entero que en Argentina fallece el director de la asamblea de la Iglesia Bautista, de la Convención Bautista Argentina. 57 años, un año menos que Dani. Un ictus, un par de días en el hospital y se murió. Ninguno de los dos tenía ninguna sintomatología. ¿Por qué me pegó de alguna manera esta situación? Porque los dos eran argentinos y los dos se llamaban Daniel. Dije, hola. Es que la verdad es que sí. La verdad es que, ¿por qué no? ¿Por qué a mí no me puede pasar? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Porque oro mucho, porque soy bueno, porque tengo un lindo peinado. No, absolutamente no puede pasar cualquiera. Y esto demuestra realmente que a veces suceden cosas como estas que uno no las tiene pensadas. Es decir, nosotros hacemos planes y está bien que hagamos planes. Pero el único plan que se va a concretar en la vida es que un día levantan la mano, te llaman y no puedes decir que no. Porque lo único seguro en la vida es que nos vamos a morir. El resto es todo tal vez. Ciertamente no nos gusta mucho reflexionar sobre este tema. Es un tema que queremos evitar. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene retorno.
O sea, vivimos aquí, ciertamente, pero la gran verdad, y justamente lo que quiero compartir con vosotros es justamente esto, que yo he reflexionado justamente sobre el tema de la vida y la muerte, y no sé por qué, a ver, ¿qué es lo que le pasa? A ver ahí. Ahí estuvo. Ok, muy bien. 7 reflexiones sobre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque entiendo que, lógicamente, es algo que nos va a tocar a todos. Es decir, a veces decimos, bueno, vamos a hacer reuniones para los matrimonios, vamos a hacer reuniones para las mujeres, vamos a hacer reuniones para los jóvenes. ¿Y cuándo vamos a hacer unas reuniones para los que nos vamos a morir? Y ahí tenemos que estar todos, porque si hay algo de lo que yo no creo que alguien piense, bueno, que me encontré una vez en Italia con una mujer que me dijo que el apóstol Juan nunca había muerto. Yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Sí, porque al final de la última carta de Juan, de la primera carta de Juan, Jesús le dice a Pedro, me parece que era, no me acuerdo ahora, si yo quiero que él viva hasta que vuelva, ¿a ti qué? Pero eso no quiere decir que Juan sigue vivo. Bueno, había una hermana en Italia que creía que ese versículo decía que el apóstol Juan todavía no se había muerto. No es verdad. El apóstol Juan se murió como se murió Pablo, como se murió... Todo el mundo se murió, ¿sí? Ahora, es interesante este tema, y es un tema que no nos gusta tratarnos, porque ciertamente muestra nuestras debilidades. Y la verdad es que desde que nacemos se nos enseña a que tenemos que ser fuertes, no débiles. Y la muerte nos pone a todos en la misma altura. Ahí no hay rico, pobre, negro, blanco, gordo, flaco, anciano, joven. Somos todos iguales. Y es algo que todos vamos a tener que enfrentar. Y lo bueno del caso es que cuando nosotros decimos y cantamos, Jesucristo basta, también es para esto. A veces escuchamos que se predica el Evangelio, ¿para qué? Para que Jesús te libere de esto, Jesús te libere de aquello, Jesús te libere de aquello. Y en la verdad, hermano, es que yo he visto personas dejar la droga, dejar el alcohol, dejar la violencia, sin convertirse al cristianismo. Pero lo único de lo cual Jesús nos libera y nadie más es de la condenación eterna. Y, casualidad, es una de las pocas cosas que se predica poco en la iglesia. ¿Por qué? Y porque no es feo pensar que, si me muero mañana, me agarra un poquito, pero es la verdad. Es algo que nadie va a poder evitar. Entonces, es importante, queridos, pensar justamente en esto. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchas enseñanzas respecto a la vida y la muerte, y quisiera dejar algunas reflexiones sobre lo que nosotros debemos tomar en cuenta de lo que dice la Escritura, de lo que es mi vida, y cómo manejar esa situación. La primera cosa que encuentro como circunstancia es esta: pon tus asuntos en orden. En los casos que comenté al principio, los dos Daniel, de los que os hablé, a ellos les llegó la muerte de una manera repentina. Ninguno de los dos tenía, a veces decimos, pero tiene tantos años que ya prácticamente... No es verdad. No es verdad. Hay personas que tienen 90 años y tienen más salud que alguien de 15. No es verdad. Entonces, estas personas mueren de manera repentina, pero a veces no sucede así. En ese cuadro que vosotros estáis viendo ahí, nos encontramos con un hombre que está de pie y justamente el profeta Isaías viene a hablar con el rey Ezequiel y les dice, ¿sí? Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Esta es una situación que en este caso es un profeta que va a hablar con el rey. El rey Ezequías era la persona más poderosa de Israel, era el rey. Y el profeta viene y le dice, Dios dice que te vas a morir, pon tus asuntos en orden. Ciertamente cuando uno, de pronto, esto le pasa a todas las personas que en algún momento vamos a un hospital, nos encontramos con que el médico tiene un examen que dice que
queda poco hilo en el carretel, por así decir. ¿De verdad? Y hay una paradoja muy grande, y es el hecho de que, más que paradoja, una ironía. Uno dice, ¿cómo es que nosotros cantamos, Señor, yo quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, pero basta que nos digan que hay una enfermedad incurable para que empecemos cadena de oración, o ayuno, y esto y el otro, y voy a decir, pronto, ¿cómo es el tema? No lo entiendo. ¿Te quiere ir con el Señor? Sí, pero me quiero quedar acá. ¿Me quiero ir con el Señor? No, pero todavía no. Pero dentro un tiempo. Pero el punto crucial en esto es tener nuestras cosas en orden nos hace vivir mejor ahora. Y si el Señor viene ahora, todo bien. Si viene dentro de 5 años, todo bien. Y si viene dentro de 50, todo bien. ¿Por qué? Porque tengo mi asunto en orden, mi vida en orden. ¿Con quién? Con Dios primeramente y con las personas que me rodean. Estoy en paz conmigo y con Dios y vivo una vida de reposo. En este caso, el texto bíblico fue dado para este hombre, pero también es para nosotros, para que pongamos nuestros asuntos en orden. Yo recuerdo que hace un tiempo supe de una familia en Argentina cuyo papá, por así decir, muere, y en el momento que él muere, toda su familia se entera que él tenía otra familia, otra esposa, claro, la esposa tenía una, la otra era un amante con la que había formado una familia, y estaba tapado de deudas. La familia no lo sabía, se quedó literalmente en la calle. Y uno dice, pero era tan buen hombre. No, no era tan buen hombre. No era tan buen hombre. Si le dejó un montón de deuda a los hijos, no era tan buen hombre. O sea, nos puede pasar, ciertamente, pero de pronto el hecho de saber que nuestra vida no es, a veces vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. ¿Y cómo pasó? Y pero es lo normal que alguien se muera, ¿sí? Yo recuerdo en no pocas oportunidades hablando con jóvenes que plantean, bueno, pero yo todavía soy joven y creo que la edad es un buen momento para tomar decisiones porque ese día va a llegar. El tema es, mientras tanto llega ese día, si llega hoy, si llega la semana que viene, el mes que viene, el año que viene o dentro de 40 años, yo tengo que estar preparado para eso. Sí o sí, tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque hay un punto importante que no somos conscientes, y es que la gran mayoría de las cosas que nosotros vivimos, de lo que nosotros somos, no las decidimos nosotros. Hay una verdad enorme detrás de esto, porque a nosotros nos gusta tener el control, ¿no? Como He-Man, ya tengo el control. ¿Sí? El tema es, las grandes realidades de tu vida, tú nunca las has decidido. No naciste el día que se te ocurrió, no naciste en la familia que se te ocurrió, no naciste en el país que se te ocurrió, no decides qué sexo tienes, no decides qué edad tienes, no decides el color de piel. Son todas cosas que hablan de quién eres tú, pero tú no lo has decidido. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar que yo tengo que tener el control de mi vida? Si las cosas que me definen no las decidí yo. Yo soy hombre porque Dios quiso que fuera hombre. Si no, hubiera sido mujer. Es así, nací en Argentina porque Dios quiso que naciera en Argentina. Mis padres, Ricardo y Nélida, se llamaban así porque Dios lo quiso así. Entonces, hay una serie de cosas que lo que nos define es justamente cosas que yo no puedo decidir. Pero sí, lógicamente hay cosas que yo puedo decidir, y esta es una: ser conscientes de la brevedad de nuestra vida. Nuestra vida es corta, es muy corta. El rey David amaba a Dios, y la Escritura lo muestra, pero el Salmo dice, Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál es la medida de mis días. Amar a Dios no implica no ser consciente de que tengo que enfrentar la muerte.
Yo lo tengo que enfrentar, aunque no me guste, pero es algo que me va a pasar. Es como una mujer que está embarazada de 9 meses y dice, ay, no quiero pasar por los dolores de parto. Salvo que te haga una cesárea, pero en la muerte no hay cesárea. Tienes que pasar tú, te va a pasar. Y después dice, sepa yo cuán frágil soy. No, a mí no me gusta ser frágil. A mí me enseñaron de que yo debo ser fuerte. Todos decimos amén. Todos queremos ser fuertes. Y Pablo dice, ¿cuándo soy fuerte? Cuando soy débil. Cuando me doy cuenta de mi propia fragilidad. Ahí cambia mi visión. Yo soy fuerte cuando me doy cuenta de mi propia debilidad. De la brevedad de mi vida. Dice David, diste a mis días la largura de un palmo. Un palmo son 23 centímetros, más o menos. Larga así es mi vida. Bueno, un poquito más. No. 23 centímetros, algo totalmente limitado. El tiempo de mi vida es como nada delante de ti, es como un soplo el hombre que vive, como una sombra que pasa. Ciertamente, cuando pensamos en la eternidad de Dios y lo comparamos con lo limitado de nuestra existencia, ahí es cuando comenzamos a tener una realidad más clara de lo que es la vida. Porque a veces, desgraciadamente, llegamos a los pies de Cristo por problemas financieros, matrimoniales, de vicio, y está fantástico. Pero si nosotros no tenemos en cuenta esto del Evangelio, tenemos un casi Evangelio, porque el Evangelio es esto. Ese es el punto. Ahora, es importante para nosotros ser conscientes de la fragilidad por una sencilla razón. ¿Por qué creéis que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde? Porque la persona que es mansa, es humilde, sabe que es débil. Jesús nunca nos enseñó a ser fuertes. Nos enseñó a ser mansos y humildes. Ciertamente no nos gusta, no, porque va contra nuestra carne. Pero por el Espíritu yo debo hacer morir las obras de la carne, las actitudes de la carne que me quieren ayudar a tener el control de mi vida. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Escucho eso alguna vez? Yo mucho. Sí. Por eso, cuando nosotros somos conscientes de lo corta que es nuestra vida, esto nos ayuda a preocuparnos por las cosas importantes, no por las tonteras. No por las tonteras. Y la verdad es que cuando asumimos esto, siempre me recuerdo una frase que Susana me dijo hace más de 20 años, y yo dije, qué tonto fui, ¿cómo no me di cuenta antes? Porque mientras yo estaba preocupado, ni me acuerdo qué era la situación, y ella me llama y me sienta en una silla y me empieza a retar, ¿no? Como hace siempre. Esto no está grabado, no importa. Y me dice, pero ¿por qué te haces tanto problema por esto si dentro de una semana ni te vas a acordar? Eso fue, ¿viste cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, camino a Damasco? Bueno, eso pasó conmigo. Tienes razón. ¿Qué me hace tanto problema por esto? Es una tontera. Los problemas en la vida pasan por otro lado. No por tonteras y cosas que no tienen mucho valor, pero que el enemigo las usa claramente para que yo no fije mi mirada en lo que realmente tiene valor. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros pensamos en esto, me encanta un salmo que escribió Moisés. Él dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Pero todo es molestia y trabajo, porque cuando pasan, volamos. La vida del hombre es como una sombra, como un soplo, como un granito a la orilla del mar. ¿Y qué hace uno cuando va caminando descalzo y se te pegan granitos de arena en los pies? ¿Qué haces? Eso somos nosotros. Cuando yo miro el mundo,
los 3.000 millones de personas, 5.000, 8.000 millones de personas que hay dando vuelta, cuando pienso en la eternidad y mi tiempo limitado, ser débil implica esa visión. Por eso mismo, cuando pensamos en esto, llegamos a otra conclusión y es que no somos tan importantes. Mirad lo que dice el rey David. ¿Sí? Es importante pensar en el Señor es mi pastor y nada me faltará. Jesucristo basta. ¿Cuándo es que Jesucristo basta? ¿Por qué David llega a la decisión de que teniendo al Señor nada le falta? Esta es la base que sustenta la teología de David. Cuando miramos el cielo, cuando miramos las estrellas, literalmente, yo me pongo a pensar más en oportunidad de esta manera. ¿Qué soy yo para que cuando yo oro, Dios, el creador de todo eso, me escucha a mí? En un buen andaluz, hombre, salvando la vida. ¿Quién soy yo? Para que Dios me escuche, para que Dios se preste atención a mi oración. ¿Quién soy yo? Absolutamente nada soy. ¿Sí? Claramente, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice David. Y no solo eso, si vamos un poquito más adelante, el Salmo 22 dice, yo soy un gusano y no un hombre. Esto es muy fuerte. ¿Cuál es la imagen que da un gusano? Está ahí arrastrándose en el suelo y más una oportunidad uno viene caminando y lo pisás y ni siquiera te das cuenta. Y ciertamente nadie quiere arrastrarse y nadie quiere que no lo tengan en cuenta. Y David dice, ese soy yo. Pero si eres rey, sí, pero cuando miro la eternidad y cuando veo con quién me estoy comunicando, no puedo sentarme a hablar con Dios de igual a igual. No puedo. No puedo. Si yo tengo la posibilidad de hablar con Dios, una cosa es lo que vivieron los apóstoles cuando Jesús estaba aquí. Pero ahora, si yo pienso que puedo hablar con Jesús, intercambiar opiniones con Jesús, es porque no conozco a Jesús. Ese es el tema. No, pero yo lo pienso. ¿Tú piensas? Tú discutes con Dios, no tienes ni idea de lo que está hablando. ¿Quién eres tú para que Dios te preste atención? Nada eres. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, es importante porque la figura del gusano muestra nuestra propia debilidad. Es una expresión que David usa y está cargada de la brevedad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la insignificancia del ser humano delante de Dios. Por eso mismo, tiene justamente el germen de la humildad. Cuando yo asumo una actitud de humildad, todo, absolutamente todo, deja de tener tanta dificultad. Ese es el problema. Una realidad concreta es que vivimos pensando que vamos a vivir eternamente, que vamos a vivir mucho tiempo. Y no pensamos en que un día vamos a morir. La gran verdad es que no es necesario vivir mucho para vivir bien. No es necesario vivir mucho para dejar huellas. Pensad justamente en Jesús, ¿cuántos años tenía cuando falleció? 32, 33 años, 34, 35. Ok, ¿qué diríamos? Pobre muchacho, qué joven. Juan el Bautista murió menor que Jesús. Pobre muchacho, qué joven. Voy a la Biblia y veo que Jesús dice de Juan el Bautista, de los nacidos de hombre, nadie es más grande que él. Voy a la carta del apóstol Pablo y dice que Jesús, por causa de la obediencia, el Padre lo coronó Rey de Israel, por causa de su obediencia. Y para que cuando se nombre el nombre de Jesús, todo doblemos la rodilla delante de él. Y murió joven. Esto habla de ¿qué? Que una vida larga no es sinónimo de una vida fructífera.
El hombre desea vivir mucho. ¿Por qué? Porque el gen de la inmortalidad está en el hombre. El hombre fue creado para vivir eternamente. Pablo lo explica genialmente en Romanos 5. Por causa de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. No fuimos diseñados para morir, pero por causa del pecado morimos. Ahora, es interesante porque la gente quiere vivir mucho, pero contemporáneamente no sabe cómo vivir. Es una paradoja. Yo no sé si recordáis, seguramente Juan Carlos, Tere, Margarita, recordáis que hace unos 50 años atrás, son cosas que nosotros podemos contar, ¿sí? No todos podemos hablar de lo que pasó hace 50 años atrás. Pero acordáis de esa canción que cantaba Julio Iglesias, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me acuerdo hasta los tonos. Él tenía 38 años cuando cantaba esto. Me olvidé de vivir. A los 38 años de vivir, bueno, empezaba a vivir a los 39. ¿Qué pasó? Hoy tiene 80 y tantos, 90 y cuantos, ¿no? Y creo que todavía no aprendió a vivir. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesús. Porque todo pasa por Él. Todo pasa por Él. Si yo conozco a Jesús, la vida toma otro color. Si yo tengo relación con lo eterno, la vida se puede ver como es en verdad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que estamos muy aferrados a lo que tenemos aquí. Justamente una de las cosas importantes este año en la iglesia en Fuengirola estamos teniendo un lema que nos habla acerca de vivir identificados con el reino de Dios. El estar identificado con el reino de Dios implica que tú puedes morir a los 15 años, a los 30, a los 50, a los 80 o a los 100, pero tu vida habrá tenido un sentido. Es interesante ver que en la Biblia, en el capítulo 5 de Génesis, os lo voy a leer porque realmente es fantástico lo que dice aquí, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, es decir, tuvo su primer hijo a los 187 años. Sigue diciendo la Escritura. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Toda esa es la historia de Matusalén. Vivió casi 1000 años y se sabe que tuvo hijos e hijas. Digo, si para eso tuvo que vivir 1000 años, una vida sin propósito. Una vida sin propósito. Lo único que se sabe de él es que vivió mucho. Ahora, es muy interesante que el apóstol Pablo, a diferencia, por ejemplo, de Julio Iglesias, que a los 38 años se había olvidado de vivir, él dice en Hechos, mejor dicho, Lucas escribe lo que él decía, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él tenía claro que su vida tenía un final y su anhelo era terminar con gozo esa carrera de la cual era consciente. Mientras estoy aquí, ¿para qué estoy? Para glorificar a Dios. La última carta de Pablo a Timoteo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ese es el punto. Eso es el cristianismo, eso es el cristianismo. Vivo acá y por eso es interesante ver que al final de su vida él tiene la certeza de que no solo ha elegido la mejor parte, de estar con Cristo, de servir a Cristo, porque la esperanza de los que seguimos a Jesús es justamente esta. El mismo Pablo lo escribe en la carta a los filipenses. Él estaba en la cárcel esperando ser sentenciado, que le cortaran la cabeza o que lo liberaran. Y entonces él dice, la verdad que me pueden cortar la cabeza o me pueden liberar. Pero claramente para mí
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No pierdo nunca. Con Jesús no pierdo nunca. Por eso el Señor es mi pastor y nada me falta. Porque nunca pierdo con Él. Pase lo que pase, nunca pierdo. Por eso es interesante y dice Pablo, estoy entre ambas cosas puesto en estrecho, no sé qué escoger. Y aquí Pablo demuestra algo que honestamente es bastante difícil encontrarlo entre nosotros. Muy difícil encontrarlo entre nosotros. Y es el hecho de la conciencia de que mi vida tiene un final. Y mientras estoy aquí, yo vivo para servir a Cristo. No tengo otra motivación más alta. Yo conozco gente, por ejemplo, que dice, entre otras cosas, por ejemplo, mis hijos son la razón de mi vida. Y está muy bien. Pero el día que tus hijos se vayan y se casen, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar bajo un tren? No. Claro que hay que amar no estoy diciendo que no hay que amar a los hijos, no estoy diciendo que no hay que amar al esposo, no estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Pero si cualquier cosa es la razón de nuestra vida y no es Jesús, en algún momento eso no va a estar. Ese es el tema. En algún momento no va a estar, o porque se murió, o porque se mudó, se fue a vivir a otro lugar. Y puede pasar, sí. Más hoy, mucho más que antes. Donde uno va para un lado, otro va para el otro, un hijo vive en un país, el otro vive en otro, que se fue a otra ciudad, y no sé cuánto, y está ahí la angustia, y pobrecito, y no sé cuánto, pero ¿qué es la realidad de la vida? Entonces, es importante tener justamente esta perspectiva de esta duda en la que Pablo dice, yo estoy y voy a servir a Cristo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, nuestra vida está total y plenamente ligada a la persona de Jesús. Si somos cristianos, ciertamente nuestra vida debe estar ligada a la persona de Jesús. A veces pensamos que en un lugar como este, cuando estamos todos reunidos, aquí está la presencia de Dios. ¿Qué te hace pensar que esta mañana cuando te despertaste no estaba la presencia de Dios? Contigo, en tu casa, mientras manejabas el auto, en el trabajo. Si tú piensas que aquí, solo aquí está la presencia de Dios, teológicamente no tiene ningún sustento. Ciertamente cuando escuchamos la palabra, estamos juntos, oramos, la palabra demuestra que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios por eso. Pero si yo tengo que venir aquí, a este lugar, para encontrarme con Jesús, no, yo con Jesús me encuentro en la calle, en mi casa, bajo la ducha, durmiendo, comiendo, en todas partes. ¿Podemos cantar la canción? Hay una canción muy bonita que de alguna manera expresa esto que quiero decir, que se llama Dame a Cristo. No sé cuántos de vosotros la conocéis. Dame a Cristo. ¿Sí? Ok, vamos a ver si la podemos cantar. ¿Sí? Ella me va a tener que ayudar porque, aunque no le gusta, pero a mí sí. Vamos a ver si la podemos cantar. Es muy sencilla, dice, de mañana al despertar, dame a Cristo. Cuando estoy solo, dame a Cristo. Cuando temo, dame a Cristo. Cuando vaya a morir, dame a Cristo. Siempre tiene que ver con Cristo. A ver. Ahí está, mira. Al despertar de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy,
dame a Cristo. Y cuando yo temo, ¿qué hago? Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, decimos así. Y al momento de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo, 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 nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Amén. Esto es el Evangelio. La conciencia de nuestra limitación, y qué diferente es pensar en Julio Iglesias, un hombre que tuvo todo, éxito, dinero, fama, mujeres, todo lo que por ahí se puede desear, contra el apóstol Pablo, encarcelado y esperando que lo maten. Y él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esto es el Evangelio, literalmente, ¿sí? Y ciertamente, queridos, hay algo que la muerte también nos trae y es tristeza, ¿sí? Aunque seamos cristianos, la muerte de quienes amamos produce dolor, produce tristeza, es normal. Y es muy interesante pensar justamente en esta perspectiva, porque en la carta a los Filipenses, donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en la misma carta, él dice en el capítulo 2, versículo 25, algo extraordinario y que habla justamente acerca de esta dualidad que Pablo entendía y que la verdad, yo debo confesar, todavía no la entiendo como la entendía Pablo, pero es mi deseo. Yo no estoy acá para decir, yo aprendí cierta cosa y ahora la tienen que aprender vosotros. No. Yo, sinceramente, no he llegado a esto. Pero Pablo dice, yo prosigo. ¿Por qué? Porque yo también quiero esto para mi vida. ¿Sí? Y justamente Pablo dice, en la carta a los Filipenses, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, quien en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pero Pablo, ¿por qué no me lo explica un poquito? Bueno, lo entiendo. Vos te querés ir con el Señor, pero no querés que Epafrodito se vaya. No me cierra, ¿cómo es el tema? Es normal. Cuando uno pierde un ser querido, ya no lo tenés más contigo. Es normal que haya dolor, que haya tristeza, pero ¿cómo? Si se fue con el Señor, tú tienes que estar con gozo. No, estoy triste. Tengo el derecho de estar triste porque amaba a esa persona que ahora la veo dentro de un ataúd y me gustaría poder abrazarlo y que me abrace. Pero no, pero bueno, en algún momento les pasará a otros conmigo porque es la ley de la vida. Pero es normal esto, y aunque Pablo dice eso, él nos está mostrando justamente
una realidad que es lo máximo a lo que nosotros debemos aspirar. Y es esto, queridos, ¿sí? Saber que pasaremos la eternidad con Cristo es la mayor esperanza que tenemos ante la muerte. Es normal que tengamos temor, es normal. ¿Por qué? Porque no hemos sido diseñados para morir. Tenemos que pasar por un lugar donde nunca hemos pasado. Eso nos causa temor. Sencillo. ¿Qué sucede cuando alguien está aprendiendo a manejar un coche? Tengo miedo. ¿Por qué? Y porque nunca manejé. Con el paso de los años, ¿tú qué haces? Cometes muchas faltas de tráfico porque sabes manejar. Porque no te preocupa. Dice, si no viene nadie, paso igual. Pero cuando uno está por sacar el carnet de conducir, llega y para, y mira, y mira, y mira. ¿Por qué? Porque nunca lo hiciste. Y la verdad es que si estamos aquí es porque nunca hemos muerto. ¿Sí? La reencarnación, que yo sepa, no existe. Si ninguno de nosotros pasó por la muerte. Pero justamente me encanta cómo el apóstol Pablo habla justamente de esto. Y me parece extraordinaria esta perspectiva aquí. Ay, no está allí, pero en Primera Tesalonicenses, no sé por qué se borró, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4:13, Pablo se da cuenta de que había hermanos dentro de la congregación en Tesalónica que estaban muriendo y había mucha angustia en algunos, no solo por los que habían muerto, sino porque diciendo, y cuando me toque a mí, ¿qué va a pasar? Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Por eso Pablo dice, Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra es fundamental para entender el reino de Dios. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. No mueren, sino duermen. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, como palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo entiende dos maneras de enfrentar la muerte: en Cristo o sin Cristo. Y él dice, los que enfrentan la muerte en Cristo duermen. Duermen hasta que sean resucitados nuevamente a imagen de Cristo y donde pasaremos la eternidad con Él. Hay otra forma de morir, sin Cristo. Y lógicamente, para condenación. Por eso creo que, lógicamente, cuando pensamos en el Evangelio, la relación que tenemos con Dios, necesariamente debemos reflexionar. ¿Y yo qué onda con Dios? ¿Tengo a Jesús mañana, tarde, noche, día? ¿Obedezco las enseñanzas de Jesús? ¿Soy fiel a Jesús? Entonces no tengo que estar preocupándome cuando llegue, cuando va a venir, cuando venga que venga. Ya está. Eso no quiere decir que voy a tirar un tren porque quiero que venga mañana, no. Pero va a llegar y bueno, cuando llega, llega. Ya está. Termino simplemente, queridos, compartiendo que entre el año 94 y el 2004, los dos últimos años que estuvimos en Argentina, compartimos en diferentes ciudades, yo fui trasladado por mi trabajo, compartimos el ministerio con otros 2 matrimonios. Estos 2 matrimonios eran obviamente argentinos, al igual que nosotros, y siempre nos ha gustado trabajar en equipo dentro de la iglesia, ¿no? Y compartimos el liderazgo de 2 congregaciones diferentes, de 2 denominaciones diferentes, ¿sí? Y
Uno de ellos fue en Alicia, el pueblo donde nació Susana, en la provincia de Córdoba. Compartimos el liderazgo entre el 94 y el 98 con Raúl y Patricia, y luego por mi trabajo me trasladaron a San Francisco, a 100 kilómetros de donde vivíamos, y allí compartimos el ministerio con José y con Alicia, otro matrimonio con el que tuvimos unos cuantos años de compartir el ministerio. Bien, de estos 4 compañeros de ministerio, en el 2011 murió José de un infarto. En el 2022, Patricia de un virus que hasta el día de hoy no saben de qué se trató. Y en el 2023, Alicia murió de cáncer. Y a veces hablamos con Susana y decimos, de los 4 murieron 3. ¿Y esto qué implica? Que yo tengo que estar, ay, ¿cuándo me va a tocar a mí? Ay, ¿cuándo me va a tocar? Ay, ¿cuándo me va a tocar? No, va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, yo quiero que el día que llegue me encuentre, como dice la Escritura, con la mano en el arado, ¿sí? Haciendo lo que Dios quiere que haga y ya está. Ese es el punto. Ese es el punto. Haciendo lo que corresponde. Ciertamente pensando en esto, queridos, termino compartiendo estas perspectivas respecto a las reflexiones que nos dicen esto. Que vivamos ordenadamente, que seamos conscientes de que nuestra vida es breve, que no somos tan importantes como nos creemos, que lo importante no es vivir mucho, sino vivir bien y con propósito, que para quienes amamos a Jesús, vivir es Cristo y morir es ganancia. La muerte de quienes amamos produce dolor y es normal y natural y no es falta de espiritualidad. Y nuestra mayor esperanza es saber que la mayor posibilidad que tenemos es esperar ese día sabiendo que fiel es aquel que prometió que iba a volver por lo suyo o que iba a llevar a los suyos para que duerman por un tiempo hasta que Él decida volver. Me gustaría, sí, queridos, que oremos justamente porque indudablemente